Bienvenida, hoy tenemos a Emperatriz Nieves. Esta es una de las entrevistas incluso más importantes de Neptune Time porque ella es nuestra colaboradora estrella en la página con My Cup of Tea. Emperatriz es sommelier de té, algo que no sé si ustedes saben qué es, pero yo no lo sabía. Emperatriz, por favor, ¿nos puedes contar primero cómo llegaste a esto del té, tu experiencia personal? Y segundo, abrirnos el entendimiento de qué es esto de sommelier del té. Bueno, en primer lugar, nada, súper complacida, sabes cuán complacida estoy de participar en este proyecto y no se preocupen que yo tampoco sabía que era un sommelier de té. Esto por lo general se asocia al mundo de los vinos, los sommelier de vino, pero llegué al té de una manera, no hay manera, todo es casual, ¿no? Pero el mundo del té me atrapó. Es como el equilibrio entre mi vida racional, porque no tengo nada que ver con el mundo gastronómico, ni con otro tipo de formación como de sommelier con otros alimentos. Pero aquí en Venezuela, que es donde yo resido, hay una casa de té que ofrece algunas actividades, por ejemplo, como conferencias referentes a los párpados de Buda, y haces como una especie de meditación y culminas con té. Hay unas actividades que se llaman Astro Tea, que es de acuerdo a las fases de la luna, te van guiando con una infusión diferente. Y allí me enganché en esas actividades y después hice un curso que se llama Teach Manager, porque yo tenía mi mente racional con mi carrera base, de que era administrar una casa de té, y allí sí de verdad me adoptó totalmente el mundo del té y bueno, ya me ven aquí como sommelier de té. La palabra sommelier es básicamente que somos cuidadores. Entonces los sommelier de vino pues hacen el cuidado del vino. Los baristas son una especie de sommelier, pero del mundo del café. Los chocolatiers son los sommelier del cacao. Y nosotros, los sommelier del té, pues somos los cuidadores de la planta, que es la Camellia sinensis. Cuando hice la formación de Teach Manager, estaba pasando por una situación familiar de salud bien complicada y no había nada que me daba así como paz, porque era una situación que ya sabíamos cuál era el desenlace. Y lo único que me dio tranquilidad en ese momento fue la capacitación de Teach Manager. Entonces, bueno, ahí dije, el tema está llamando. Y es así como empecé en el Chado. El Chados es el camino del té, porque Cha, como la palabra china, Cha, y Do, camino. Entonces, aquí estoy en el camino del té. ¡Wow! ¡Qué bonito, el Chado! Emperatriz, yo quisiera que nos aclararas cuál es la diferencia entre el té y las infusiones herbales, porque nosotros llamamos té a todo lo que se mete en el agua. Sí, esa es una gran pregunta. Eso es el común denominador. Y cuando uno no está familiarizado en el mundo del té, le llama té a todo. Uno dice té de manzanilla, té de malojillo, a todos los chai, a todas las frutas, incluso al té lo llama té. Pero solamente se puede llamar té aquellas infusiones que preparamos nosotros con una planta que se llama Camellia sinensis, o sea, el nombre científico de la planta, que es la base para el té, se llama Camellia sinensis. Todas las infusiones que se elaboren con frutas deshidratadas, con hierbas, con especies, son simplemente eso, infusiones. Hay algunos países que le llaman aromáticas. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay una bebida que se llama tisana, que es como un cóctel de frutas, no tiene alcohol, es como frutas picaditas y es como una especie de cóctel, como mencionaba, pero no tiene alcohol. Esa palabra se escribe tisana con S. Entonces, tisana con Z, perdón. Entonces, la tisana que elaboramos cuando infusionamos la manzanilla, el malojillo o cualquier otra planta es tisana con S.
Incluso en Reino Unido hay unas leyes bien importantes acerca de lo que se puede llamar té. Como dato curioso, si van a incursionar en este mundo del té, los invito a leer los contenidos de la cajita comercial que adquirimos en el supermercado, porque agarramos la cajita de manera automática y decimos me llevo el té, así estamos llevando una infusión. Si no dice Camellia sinensis, en mínimo 50%, no estamos tomando té, estamos tomando cualquier otra infusión menos té. Las dos tienen sus bondades, tanto la camelia como si disfrutamos de una infusión herbal o frutas deshidratadas o la combinación de especies. Es indistinto los aportes que nos da la infusión, pero no deberíamos llamar té a todo lo que nos tomamos. Bueno, yo me imagino que sí debe tener unas diferencias de las cuales nos vas a hablar más adelante cuando toquemos un punto un poco más técnico. Por ahorita Sí. Me gustaría que nos hablaras por qué el té es tan importante en la cultura asiática. Mira, para empezar, el té es un arbusto que fue descubierto hace más de 5.000 años. Eso nos puede dar una idea de cuánto nos ha acompañado en la evolución como civilización, ¿no? O sea, no es porque haya una movida ahorita que todos queremos ser saludables y vamos a tomar té y entonces satanizamos un poquito las otras bebidas porque tienen cafeína o porque tienen alcohol. Simplemente que la transformación que estamos viviendo como civilización nos está llevando al té. Si el té tiene 5.000 años acompañándonos, la diferencia es que estamos poniendo conciencia en ese acompañamiento. El té fue descubierto por el emperador Cheng-Nung hace 5.000 años, como mencionaba, y fue en China. O sea, la leyenda, este emperador es chino. La leyenda cuenta que él no consumía sino bebidas con agua hervida por razones de salud. Y bueno, y de higiene y de seguridad. Sabemos que estos emperadores en esas luchas entre diversas poblaciones, ellos se cuidaban mucho y tenían su sommelier, que no le daban por supuesto el nombre de sommelier, para que los cuidaran. Se cuenta la leyenda que el emperador Cheng-Nung venía de una expedición y se sentaron debajo de unos arbustos a descansar. Su séquito comenzó a preparar el agua hervida para que él descansara y hubo una fuerte brisa que hizo que unas hojas cayeran en esa agua. El séquito las iba a botar y él decidió que no, porque eso despedía un aroma muy agradable. Él toma esa infusión y ya simplemente le pareció agradable, pero cuando él hizo su proceso de meditación tuvo mejores efectos. Entonces de allí es que tenemos historia de 5.000 años del té. Entonces tiene importancia para la cultura asiática, en primer lugar, porque Camellia sinensis, que es su nombre científico, la palabra sinensis en chino, en latín, significa de China. Es un emperador chino. Y los principales jardines de té se encuentran en China, en Japón y por supuesto en la India. Entonces de ahí nace la gran importancia que tiene en la cultura asiática. Pero esto no es como muy exclusivo, ¿sabes? Porque en América y en Europa también estamos viendo grandes iniciativas en las plantaciones de té. Y bueno, de allí todas las leyendas están asociadas o a China, o a Japón, o a India. Entonces, por eso es que hay gran importancia con esta cultura asiática. Ahora que hablas del emperador, me recordé que una vez fuimos a la casita del té en Venezuela, en los Palos Grandes, y nos comentabas que habían unos cortes, que te habíamos traído un té de China, y nos decías, wow, este es el corte imperial, y nosotros, ¿nos puedes comentar cómo es esto de los cortes? Sí, eso fue muy divertido, porque ese obsequio, bueno, yo lo cuido como la joya de la corona imperial. Porque sin saberlo, bueno, me obsequiaron un té que en el mundo del té se llama de alta gama, que es un té puro. ¿Qué significa que es puro? Que es solo Camellia sinensis, no tiene
combinaciones con flores, con frutas, con otros aditivos. Y este corte es porque los arbustos crecen como a la altura de la cintura. No sé si han podido observar algunas imágenes o videos de cómo las mujeres, porque particularmente son las mujeres quienes hacen la recolección de la camelia, porque tenemos manos más finas para hacer esa recolección. La planta le llega como más o menos a la altura de la cintura. Entonces, los cortes es porque si nada más haces la recolección de los pequeños brotes y las pequeñas hojas, que es lo más sutil, lo más natural, lo menos procesado, lo que está más cargado de los componentes de la camelia, ese es el corte imperial. ¿De dónde nace eso? Que los emperadores solamente tomaban brotes y las dos primeras hojas. Y a medida que vas avanzando en descenso en la planta, era para la población como regular. Así que me regalaron unas hebras de emperador. Qué buena explicación, porque uno lo adquiere, como tú dices, va al supermercado, agarra cualquier cosa y ni siquiera se fija en la tabla nutricional o en las cosas. Exacto. Que lo hace con otros productos, ¿no? De ahora en adelante tenemos, si dice camelia sinensis, más de 50%. No, y estamos bromeando con eso, pero nosotros en general no tenemos cultura de revisar qué dicen los empaques de los alimentos que consumimos. Y sobre todo por el sodio o porque tengamos alguna condición alimenticia. Entonces vamos como en automático, ahí intervienen otros temas que es más del marketing y más del té, pero con el tema del té es que es una materia prima muy costosa. Entonces tal vez estamos pagando por una caja comercial un valor solamente porque agarramos y nos dice té. Si no tiene camelia sinensis, no es té. Nos están ofreciendo alguna infusión, alguna aromática, y estamos pagando por el valor del té. Entonces, bueno, allí es donde te digo que se combinó mi mente racional y mi mente emocional, ¿no? Entonces, son esos pequeños tips que he aprendido mientras he transitado en el Chado. Muy bien, porque también hay economía, ¿no? Sí, claro. se sale lo cuadrado. Emperatriz, a mí se me ocurre una pregunta ahora cuando hablabas de la importancia que tenía el té en India, en China y en Japón, porque en la cultura occidental, en Inglaterra, el té forma parte de todo, hay hora del té, o sea, forma parte como de la cultura inglesa. Y me pregunto si allá también hay cultivos o es solo la importación que hacen de Asia, o si tienes más información de eso que nos puedas dejar aquí. Sí, claro, con mucho gusto. Fíjate, el té llega a Inglaterra es a través de que ellos habían colonizado India. Entonces, todos los jardines que se llaman estate, pero no estate de estado, sino con E, son los jardines de té, estate, tal cual, tal. Ellos explotaban los jardines que estaban ubicados geográficamente en India, pero que pertenecían a la corona. El tema nace en el traslado. Estamos hablando de muchos años atrás, donde los medios de transporte y la oxidación y las condiciones ambientales no son con las cuales hoy contamos. Entonces se instaura esta cultura del té en Reino Unido y especialmente en Inglaterra, porque por supuesto traían los mejores brotes para la realeza. Incluso el té en algún momento significó la dote que daban para los matrimonios acordados entre las realezas europeas. Sí existen algunas iniciativas de cultivo de té en Reino Unido y en Europa en general. Sin embargo, lo que más se consume en Reino Unido es té negro. Y ese té negro viene de la variedad asámica, o sea, de la variedad de India. En la camelia sinensis tiene dos variedades que son las más consumidas. Con estudios se están descubriendo otros
aspectos botánicos, pero son como muy incipientes. O sea, las dos grandes variedades es sinensis, o sea, Camellia sinensis sinensis y Camellia sinensis asámica. La que más se consume en Inglaterra es la variedad asámica. Ojo, eso no es una camisa de fuerza de que no se consume té verde o té con base sinensis, sino que ellos no desarrollaron en su momento una gran explotación porque tenían su corona, o sea, tenían su colonia que ellos habían independizado. Sí, yo ahora recordando mis clases de historia en estudios internacionales, las guerras que se producían precisamente por las rutas del té, el intercambio de té, que no solo era té, sino opio, que también lo sacaban de India. Oye, Emperatriz, ¿nos puedes contar cómo se relaciona, ahora hablando un poco más de espiritualidad y de energía, cómo se relaciona el té y tu parte racional con la energía yin? Ok, cuando yo digo que cuando encontré el mundo del té era como para unir mi parte racional y mi parte emocional, no es porque considere que están aisladas, ni que una es independiente de la otra. Solamente que esto me ha permitido, ¿sabes?, darle como el toque científico y menos holístico a la parte del té. Pero en cuanto a energía, y a la energía yin particularmente, según esta filosofía de la medicina tradicional china, se divide en la energía yin y la energía yang. ¿En qué consisten estas energías? Que son opuestas, pero son complementarias. Entonces, si observamos algo tan simple como el símbolo yin-yang, vemos que en el lado donde hay luz, hay un punto de oscuridad. Y donde hay oscuridad, hay un punto de luz. Entonces, lo que nos invita es a no ir a los extremos. Es siempre saber que debemos tener el balance, que debemos tender por lo menos al balance. Entonces, en el mundo de la medicina tradicional china, los alimentos se dividen en cálidos y fríos, es decir, yin y yang. ¿Y qué te cuento? Que el té es un alimento yin. Es un alimento frío, es un alimento refrescante, es un alimento que tiende a la calma. Es tan así que se han mejorado en algunas dinastías muy antiguas, después de la dinastía Song, es donde el té alcanzó su mayor popularidad. Incluso se hicieron unos estudios y que se han perfeccionado con el transcurrir del tiempo, porque la teoría de la complementariedad se involucra en los procesos de siembra, de manufactura y de recolección del té. Por ejemplo, si un té es cultivado en una ladera donde no pega casi sol, y él es yin, entonces buscan los puntos de energía solar para que las hojas de camelia tengan la energía vital completa. Si lo hacen en jardines de té planos, donde el sol sí pega con mucha intensidad, pega de manera directa la energía yang, entonces protegen como una especie de mallitas de lienzo las plantas de té para que equilibren esa energía yang en el alimento que ya por naturaleza es yin. ¿Qué otra cosita te puedo decir de los alimentos? O sea, del té como alimento yin, que él es de naturaleza yin, pero según el grado de oxidación de la planta, tú puedes irle dando como un enfoque a más o menos yin o más o menos yang. Te explico, dentro del mundo del té, dentro de la misma planta, el Camellia sinensis, según el grado de oxidación, que la oxidación son palabras raras, pero no es más que la deshidratación de esa hoja, el tiempo y los métodos que se utilizaron para deshidratar esas hojas. Entonces, mientras más verde, mientras más tienda a una hoja verde, va a ser más yin. Y mientras tienda a ser una hebra de té negro, va a ser más yang. Entonces, dentro del mundo del té hay variedades, que es el té blanco, especial para nosotras las mujeres porque dicen que es botox líquido.
porque es el más sutil, el más noble, no tiene procesamiento, es cultivado regularmente por mujeres. Después viene el té verde, que es como el más conocido porque lo usamos que sí para procesos de adelgazar. No importa que nos quede amargo, pero tomamos el té verde para metabolizar antes de hacer ejercicios. Después está un té que es mi preferido, que es el oolong, el negro, que también lo conocemos, o sea, tenemos mucho acceso al té negro, y otro que es el único té fermentado, que se llama pu'er. Entonces, mientras sea blanco, por ejemplo, tenemos un té yin. Mientras tienda a pu'er, tenga mayor oxidación, va a ser un alimento yin, pero con notas de alimento yang. De hecho, para que lo puedan observar, aquí les tengo una muestra de unas hebras. No sé si se ve así. ¿Ves? Esta es una hoja, este es un té puro de alta gama, pero fíjate, no tiene procesamiento. Espero que logren ver los matices de verdes, pero es una hoja super yin. Aquí tenemos otro tipo de té verde, no sé si se ve, que es un blend. Tiene unas cascarillas de limón, pero pueden observar que es un poco más oscuro que el anterior. Sigue en la paleta yin, sigue siendo verde, pero es más yang. Y aquí, no sé si este se ve con, este sí es totalmente oscuro, está oxidado. De hecho, se los voy a mostrar aquí en la cucharita, porque fíjense que es como más enruladita la hebra. ¿Sabes? Entonces, tenemos aquí un alimento yin, pero con el último que les mostré tiende a ser un alimento más yang. Por favor, instruyenos a todos porque el té nos queda amargo. Ese pequeño momento en el que hacemos té y ponemos la papa hasta el fondo. Por favor, dinos, Emperatriz. Fíjate, esto me da mucha risa porque yo me certifiqué como sommelier de té con una maestra que es sommelier aquí en Venezuela. Y entonces cuando ella empezaba a preguntar cosas en el diplomado, todo el mundo ponía cara de que jamás había cometido esos errores, así como si uno era experto, y es mentira. Uno no conoce, o sea, en lo particular yo no conocía nada del té. Hay varios errores en el mundo del té. Y vas a escuchar esta frase recurrentemente del mundo del té, pero es que es como otro mundo. Es como descubrir lo que uno ha hecho no tiene validez. Primero, que si usamos bolsitas comerciales de té, ponemos el agua a hervir horrores y metemos la bolsita y después agarramos una cucharita y presionamos la bolsita contra la cucharita. Ese es uno de los errores primordiales. Entonces, después te queda el té amargo, esa puede ser una razón, porque nada, es como si yo te agregara agua caliente. O sea, ¿cuál va a ser tu acción? Reaccionar de manera incorrecta, ¿no? Entonces le sacamos no solamente los aceites esenciales a la camelia, sino que la quemamos. Entonces, por eso es que queda amargo el té. Sobre todo el té verde, que es súper delicado, súper consentido. Eso está referido a la temperatura. Por lo general, claro, hay que considerar la altitud y la presión atmosférica, pero para hacer un té blanco se necesita una temperatura muy baja, alrededor de 75 grados centígrados. Y el tiempo de infusión puede llegar a como máximo a 3 minutos. Si estamos consumiendo té verde, que como decía es el más amargo, pero nosotros lo tomamos así nos queda amargo porque en teoría nos va a hacer adelgazar mágicamente. Sí nos hace adelgazar, pero no tenemos que estar torturados con esa amargura. El té verde, su tiempo de infusión como máximo es 2 minutos y a una temperatura de 80 grados. O sea que cuando nosotros hervimos el agua que le aplicamos al té, estamos atrofiando esas hebras, estamos atrofiando las propiedades esenciales que ella nos puede brindar. Y ya después el resto de los té, si los puedes ingerir, los puedes infusionar a unas temperaturas superiores.
80, 85, 95. Nunca debe hervir el agua, nunca. Eso es un error común que cometemos. Y por otra parte, que es que el té nunca va al agua, sino el agua al té. Si tenemos una bolsita comercial, para hacerles el ejemplo, si esta es para mi taza de té, introduzco la bolsita comercial y luego vierto el agua, no al revés. Y si tengo hebras como esta, igualmente, las coloco en el recipiente donde vaya a preparar la infusión y agrego el agua, el tiempo correspondiente y no me torturó el amargor. Entonces esos son como unos tips, el tiempo de infusión y las temperaturas. Excelente. Yo creo que muchos se quedaron, Bueno, con las cosas que les estamos preparando, nosotras en este proyecto así de bienestar y de buena vibra y de transformación, entonces tienen que estar pendientes de todos los contenidos que nosotros vamos a compartir. Así es. Valga la publicidad. Beatriz, ahora nos puedes contar cómo se relaciona el té con la medicina tradicional china. Es que el té tiene mucho. 5.000 años, sencillo. Sí, con la medicina tradicional china, como te estaba comentando, porque de la medicina tradicional china es la que considera que existe la energía yin y yang. Según la medicina tradicional china, también tenemos que tener equilibrado nuestro chi, nuestra energía vital. Entonces, si tenemos en balance, en equilibrio, nuestra energía vital o nuestros componentes duales, bueno, vamos a estar mejor en la vida. Y esto, la lección es que debemos ir por el camino del medio, que los opuestos extremos no nos van a llevar a ningún sentido, y creo que en la actualidad estamos viendo muchísimo de eso, de que tenemos que bajar de la mente al corazón y buscar un intermedio entre eso. La medicina tradicional china, como les decía, Camellia sinensis viene de China, de esa doctrina, sinensis, de China. Fue descubierta por el emperador Cheng Nung. Y este emperador es el autor, a él se le atribuye ser el autor del primer ejemplar de medicina tradicional china. Entonces allí está súper conectado todo lo que tiene que ver desde la filosofía hasta una infusión que yo me preparo en mi día a día. Las leyendas cuentan que el emperador Cheng Nung incluso hubo un día que probó 70 especies tóxicas, porque él experimentaba con él mismo las plantas que probaba y toda la botánica. También se le atribuye que él es el autor de la agricultura, porque de manera empírica, hoy lo vemos como algo empírico, pero para el momento eso era un gran avance, que hubiese alguien que se atreviera a probar, por ejemplo, 70 especies tóxicas. Al culminar su cata, él se tomaba una taza de té, un cuenco de té, para que todas esas toxinas salieran de su organismo. Entonces, por eso la medicina tradicional china se relaciona tanto con el té, porque no es solo que el padre es el padre de ambos, tanto de la filosofía como de la bebida. Espera, y si hablamos de nutrición, ¿qué aportes nutricionales nos da la Camellia sinensis? Mira, la camelia nos provee en el organismo, ella está compuesta por cafeína, por polifenoles y por aminoácidos. Y ella nos provee de muchos minerales y muchas vitaminas. Por supuesto, tendríamos que tomar como mínimo alrededor de 4 tazas de té diario para cumplir con los requerimientos nutricionales diarios. Pero volvemos al punto inicial. La idea es el balance. El té tiene muchísimas bondades, pero si yo me tomo al día una cantidad incontrolada de té, voy a ocasionar en mi organismo también desequilibrio. Entonces la idea es que combinemos té con una alimentación balanceada, porque lo que va es a catalizar que todos esos minerales y todas esas vitaminas sean absorbidas, tanto por vía liposoluble o por hidrosoluble. El té, por ejemplo, tiene gran cantidad de vitamina C,
gran cantidad de vitamina B3, 6 y 12, nos provee de calcio. Hay dos minerales importantísimos en el té, que tiene gran cantidad de flúor, y entonces también eso lo podemos observar en la cultura asiática. No observamos en la cultura asiática muchas patologías relacionadas con la salud bucal, porque consumen tanta cantidad de té, o es su cotidianidad el alto consumo de té, que no presentan problemas en su salud bucal o son mínimos. Pero también tenemos que tener una alerta, que bueno que lo mencionas, porque por lo general no tenemos conciencia de eso, y es que la Camellia sinensis es un quelante natural del hierro. Entonces, si tenemos mucho consumo de té y no equilibramos los alimentos que nos puedan proveer de hierro, podríamos desencadenar un patrón de alguna insuficiencia, ¿no?, en la hemoglobina. Además que, bueno, el hierro es muy, muy importante, como todos los minerales de nuestro organismo, pero el hierro aporta el oxígeno en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, si por ejemplo tenemos un estilo de alimentación que no incluye proteína animal, debemos estar muy alertas. Si somos unos tea lovers y adicionalmente a eso no tenemos la proteína animal, debemos equilibrar. Entonces, seguimos en el punto de origen. Las proteínas animales son un alimento cálido, son un alimento llano. Entonces, creo que el aprendizaje es buscar balance, ¿no? Entonces, si tenemos regímenes alimenticios donde no hay proteína animal, por ejemplo, que encontramos la proteína en los granos, debemos estar muy alerta de nuestros niveles de hierro en la sangre, porque debemos o tener un suplemento sintético, pero todo esto de la mano de un nutricionista, o debemos estar alertos, que entonces como grano y consumo té, no tomo té en ayuna, para que en esa metabolización no se vean afectados los niveles de hierro en la sangre, ¿no? Y bueno, el que nos encanta a nosotros. El té es la bebida perfecta porque no tiene casi calorías. Tiene alrededor de 2 o 3 calorías. Entonces nuestro consumo de té no va a incidir en nuestros procesos de adelgazamiento o a mantener un peso saludable ni nada de esto. Y podemos consumir varias tazas de té al día y tampoco va a tener incidencia en nuestro peso corporal. Además que si tomamos el té de manera ortodoxa, lo vamos a hacer sin azúcar. Sí, la verdad que es bien importante. Bueno, tú sabes que yo no como carne animal, y entre una de las cosas que siempre cuido son estas combinaciones que me aportan hierro, y entre ellas está que el café y el té no se debería consumir, por ejemplo, con los granos, con las legumbres, porque interfiere en la absorción, al igual que el calcio no se debería consumir con nutrientes que aportan hierro, porque chocan con la absorción. Yo quiero dar una anécdota aquí acerca de cada cuerpo es un individuo, la bioindividualidad, como me gusta a mí hablar. Yo cuando fui la última vez a ver Emperatriz y nos tomamos aquel té maravilloso del emperador, súper puro, sublime, yo salí con el estómago muy, muy inflamado. Yo no podía caminar, me dolía muchísimo. Eso estuvo como enlazado a que aproveché ese viaje para hacerme unos exámenes de intolerancia, y resulta que soy intolerante al té. Entonces, como todo, es un llamado a ir por el camino del medio, como dice Emperatriz, y a conocernos. Y no porque algo sea saludable, quiere decir que sea saludable para mí, ¿no? Y en este sentido, Emperatriz, ¿tú nos puedes decir cómo nos nutre el alma? Sí, esa es mi parte preferida del camino del té. Pero con relación a lo que acabas de comentar, que ahorita nos reímos, pero en ese momento no le encontrábamos como una razón a lo que te estaba ocurriendo, porque en el común denominador nadie iba a decir que el té podría causar una inflamación. O sea,
eso era como, no era regular o no es regular ver. Yo lo que creo con todo esto es que el amor propio y la individualidad debe prevalecer. O sea, sí, yo puedo querer rebajar y tomar mucho té porque hay una moda, porque hay un té verde de moda, pero si eso no se adapta a mis condiciones nutricionales, a mi estilo de vida, no debo incluirlo. Por eso decía al inicio que la idea no es satanizar otras bebidas, que si tiene cafeína, que si no tiene, que si ahora tengo, o sea, debemos ir buscando, debemos escuchar a nuestro organismo. Y en ese sentido, el aspecto de nutrir el alma, como decía, es mi preferido porque con el té realmente conseguimos es proteína mental. Es una proteína saludable que alimenta nuestra mente. Por favor, no te vayas a alimentar de esta proteína, vamos a buscar otras en tu casa. Pero el té, o sea, o su origen, o toda su trayectoria histórica, lo que nos ha invitado es que veamos la atención plena y atención a nosotros. Cuando uno consume el té de manera inconsciente o cualquier bebida o cualquier actividad que realicemos, no nos damos cuenta de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ¿no? Con el té, bueno, no en vano, es el complemento perfecto de los estados meditativos y de las prácticas de yoga. No hay nada más potente que hacer una práctica de yoga y cerrar la práctica con té. Cuando me estoy refiriendo a té, también cabe para las infusiones. O sea, por ejemplo, si tú hicieras una práctica de yoga y culminaras con una infusión herbal de cualquier especie botánica que a ti te agrade, está perfecto, porque lo que nos está llamando es a equilibrar esa energía vital. Yo, como tú muy bien sabes, estoy muy novel en la práctica de meditación y yoga. Entonces mi mente racional, decía, pero ¿por qué tengo que mantener una postura? Pero si esto es libertad, ¿por qué yo tengo que tener una postura X? Porque todos los instructores de yoga y de meditación te dicen que debes mantener una postura X, ¿no? Efectivamente, no te obligan a tener esa postura, pero todos, indistintamente de la corriente que tú vayas transitando, te invitan a tener una postura erguida, con tus piernas flexionadas, que te sientas cómodo. Y una vez recibí la gran lección leyendo un libro que le hacían una entrevista al Dalai Lama, y él parece que me estaba escuchando, y él decía que eso no es capricho, es que tanto cuando estamos haciendo la práctica de yoga o cuando estamos en procesos meditativos, la postura es para que haya fluidez de nuestra energía vital. Si hay fluidez en nuestra energía vital, se balancean el yin y el yang. Entonces, todos los meridianos gobernantes y los órganos gobernantes están plenos para recibir esa energía y ese bienestar que uno está ¿sabes? Como afianzando con la práctica de yoga o la meditación. Entonces yo dije, no, conclusión, hacer la postura sin resistencia. Yo aprendí de mi maestra de yoga la rendición. Ese es mi gran aprendizaje de todo este camino. Al rendirte, las cosas fluyen. Entonces yo me rendí a que no era una postura impuesta por un libro o por un instructor, sino que efectivamente esa postura libera nuestros canales de respiración, que es nuestro yo interior, que es la energía vital, y esa es la gran alimentación que nos ofrece el té. Creo que lo decía al inicio, el té es el canal a través del cual nosotros bajamos nuestra mente al corazón. Y cada uno le va dando la individualidad, te va dando cómo proyectas ese corazón. O sea, qué nos dice a cada uno de manera diferente. Vamos a bajar la mente al corazón y todos vamos a recibir un aprendizaje individual. Aquí nos van a escuchar con Eugenia sobre el yoga yin, y ella explicaba que la postura en el yoga yin es
menos posturas, menos como clases de posturas y más como permanencia. Pero la permanencia todo tiene un significado de llevar la atención a ese lugar donde estamos trabajando y a ese lugar que molesta mientras que estás en la, porque también hablábamos con Maru en la entrevista de que también hay emociones que molestan en ese momento, ¿no? Y bueno, esto es muy complemento de la práctica que ustedes realizan en el Parque del Este, en Caracas, en la cual ella hace yin yoga y cierran con una taza de té, ¿no? Es como también una parte de ritual, porque o sea, el consumo de té también tiene todo un ritual. El hecho de estar presente, de que es algo caliente, de que es algo cálido. Imagínate terminar una clase de yoga con Maru, que es así como que sales queriendo abrazar y besar al mundo, y entonces en ese momento es de verdad bien espectacular. Yo no sé si quieres agregar algo más, Emperatriz, o si le damos cierre a la entrevista. No, bueno, podemos cerrar nuevamente agradeciéndote esta invitación. Tú sabes cuán satisfecha estoy de esta alianza, colaboración, o como lo querramos llamar formalmente. Me encanta que a través de estos espacios de bienestar podamos difundir, en mi caso, la cultura del té, porque bueno, como todos los ámbitos encontramos gente muy profesional, pero también encontramos como mucha información que no es correcta, sobre todo porque en este momento estamos como muy saturados de aspectos tecnológicos. No son malos, pero estamos como muy saturados y cualquier información que consumimos debemos estar alerta a quién nos la está ofreciendo. No, para culminar nada, eso. Una noticia con esta entrevista de que Neptune Time vamos a tener una nueva sección que se llama Nepti Time, que es con Emperatriz, y vamos a hablar un poco de todos estos temas emocionales que a mí me gustan, de crecimiento espiritual, personal, pero lo vamos a hacer muy enlazado con esta cultura del mundo del té, como llama Emperatriz, que tiene demasiada información ancestral que aportarnos a todos. Ahora, para terminar, Emperatriz, no sé si quieres dejar por aquí dónde conseguirte, aparte de Neptune Time. Allí es donde vamos a empezar a conocer. ¿Qué servicios ofreces? Sobre todo creo que son presenciales, pero bueno, para que nos hables un poquito de My Cup of Tea. Sí, bueno, me pueden ubicar por Instagram, que la red es mycupoftea.be, que es mi taza de té, pero con la terminación .be, porque como decía al inicio, estoy residenciada en Venezuela y aquí nace el proyecto. Básicamente es un proyecto que es el resultado de mi chado, y que al inicio yo lo vi como una especie de catarsis personal donde yo podía combinar ese gusanito investigativo que es mío, que es racional, y el mundo del té. El nombre del proyecto, que creo que no lo mencioné al inicio, es porque hay una frase idiomática que es inglesa, que es My Cup of Tea, y eso significa, es así como un símil de mi media naranja. Pero en este caso no es solamente a pareja, sino que My Cup of Tea tú lo denominas aquello que te apasiona, aquello que te hace, es como esa especie de hobby especial que uno tiene. Y por eso bauticé el proyecto con ese nombre. Y bueno, ya que vamos a estar tanto en Neptune como en My Cup of Tea juntos, si tienen alguna inquietud o si quieren compartir algún comentario, lo pueden hacer también a través del correo electrónico, que es igualmente mycupoftea.be@gmail.com.